específico. Cuando uno se quema, cualquiera se quema, le sale una ampolla, ¿no? Esa es una forma de inflamación serosa. Las enfermedades vesiculares que producen ampollas, como por ejemplo la viruela, la fiebre aftosa, que forman también contaminaciones de líquido, es una forma también de inflamación serosa, pero bastante puntual local. Ahora, la inflamación fibrinosa, además de la neumonía, nos muestra que esta inflamación fibrinosa nos dice que en órganos membranosos, ¿qué quiere decir órganos membranosos? ¿Quién se acuerda? ¿Qué significa un órgano membranoso? Un órgano, los órganos que tienen luz. Dice que solamente en estos órganos que tienen luz, que son membranosos, se va a presentar dos formas de inflamación fibrinosa, que se llama la pseudomembranosa o la difterica. En ambas va a haber presencia de fibrina, pero en una, esta fibrina, como su nombre lo dice, pseudomembranoso, la fibrina se puede desprender con facilidad, por eso le llaman pseudomembrana. Pero en cambio la difterica, la fibrina, también está sobre la superficie, pero está sobre un epitelio que está gravemente dañado. Entonces, si mencionamos grave, necesariamente nos está indicando que hay una necrosis. Entonces, tengo fibrinas con necrosis, las cuales están unidas muy firmemente, porque es difícil desprender. Entonces, si se realiza eso de una superficie sangrante, una en la cual puedo levantar la fibrina, ¿no?, sin ninguna dificultad, y la otra donde la fibrina está rendida. Generalmente en la difterica la fibrina forma como una placa, ¿no? No tiene mucha elevación, está firmemente adherida a un epitelio necrosado. Bueno, esta es una forma de pericarditis fibrinosa. Miren la fibrina, aquí es abundante, ¿no? Miren cuánta fibrina hay. Tanto en el pericardio visceral, que es este pegado al corazón, y el pericardio parietal, que forma el saco pericardio, ¿no? Pero es así, amarilla, ¿no? Amarilla, viable. Hay algunas adherencias, pero esas adherencias son débiles, no son firmes, ¿no? Pero si esto da paso a un proceso crónico, entonces sí va a haber consecuencias en el funcionamiento del corazón. Las adherencias se vuelven firmes. Bien, y aquí nos pone esta, miren, sobre esta superficie hay un poco de contenido, pero también hay fibrina. Todo lo que ustedes deben ver, cuando está medio verdoso, la fibrina es amarilla, pero está la fibrina, ¿no?, que está depositada encima de la mucosa. Tiene una ternera con salmonela. La inflamación catarral necesariamente es el moco, ¿no? Así se ve, bueno, los principales causantes de esta inflamación de tipo catarral. Y otro detalle, ¿no? Lo catarral siempre se va a presentar en mucosas, o sea, en superficies que están húmedas y que sí producen moco, ¿no?, ya sea por las mismas células que están tapizando la superficie o por la presencia de las células teliciformes, y en algunos casos contribuyen a este moco también las glándulas submucosas. Bueno, esta es una vista microscópica, miren la cantidad de moco que hay. Y el moco no se puede ver como se pinche. Parte de lo que viene con esta inflamación tipo catarral son las células que se descaman. Pero ustedes están viendo que las células que se descaman se pueden observar, ¿sí o no? Entonces, una célula descamada yo ya no lo veo porque se desprende, ¿no? Pero ¿por qué puedo verla acá? Porque está sostenido en el moco. El moco es el que tiene la capacidad de poderla ver, que permanezcan ahí. O si no, no se vería. Y bueno, los parásitos que provocan una inflamación de tipo catarral, ¿no? Recuerden que el parásito vive por mucho tiempo. Entra en una especie de simbiosis en la cual el animal está ahí, porque, miren, y prueba de ello son los animales salvajes, ¿no? Los animales salvajes viven su vida, comen, se reproducen, etc. Y tú le haces un examen y le vas a encontrar siempre parásitos. Y no está enfermo. No está enfermo, se muere por otra causa, pero no está enfermo. Entonces, entra en una simbiosis y a este parásito no le conviene que el animal se muera, si no se muere él, ¿sí o no? Entonces
y no solamente eso, sino que el sistema inmune también participa, ¿no? Los que son más, podemos decir, donde produce enfermedad son los animales jóvenes, ¿no? Los que todavía no están parasitados. Pero llega un momento en el cual tanto el sistema inmune como también el sistema inmune, como la edad del animal, ¿no? Donde llegan a un equilibrio, ¿no? Una especie de equilibrio donde puede tener el parásito y donde pueda sobrevivir. Por supuesto que esto no es nada natural. Tener esa cantidad de parásitos no es natural, pues, y necesariamente al bastante enfermo, por supuesto. Dada la cantidad, es demasiado, ¿no? Es que también, no sé si ustedes en Parásito ya han visto que los antiparasitarios se están volviendo, qué cosas se están volviendo, los parásitos se están volviendo resistentes a los antiparasitarios. Y es que se ha usado por tanto tiempo que tenía que suceder esto de alguna manera. Entonces se ponen a pensar, ¿es posible que también pueda vivir un parásito? O sea, no pueda tener una cantidad de parásitos, pero que no exprese la enfermedad, entrar en una simbiosis o un equilibrio. Bien, la inflamación hemorrágica, chicos, ahora sí, ¿no? ¿Cómo poder distinguir una hemorragia de una hemorragia simple de una inflamación hemorrágica? Pero entonces, yo les digo, si está frente a una inflamación hemorrágica, tiene que ver las características de inflamación junto con la hemorragia. Y una de ellas, principalmente, es qué cosa, que esa zona de inflamación hemorrágica hace relieve a la superficie. Una hemorragia común y corriente nunca va a producir ningún cambio sobre la superficie, absolutamente. Pero si está acompañada de una inflamación, si estoy hablando de inflamación hemorrágica, la hemorragia hace relieve a la superficie. Entonces, esta sí es una inflamación. Y esta elevación a la superficie está producida por qué? Por el edema. El edema inflamatorio o el exudado inflamatorio. Además del glóbulo rojo, también va a estar el exudado liso. Acá, por ejemplo, miren este estómago, ustedes están hinchados. Hemorrágico, pero ustedes están hinchados. Quiere decir entonces de que no es una hemorragia simple, sino es también una inflamación hemorrágica. Y pueden comparar las crestas de estas zonas del estómago, que es el fondo, con las crestas del antipiloto. Miren cómo están delgaditas. Y bueno, este es el imagen. El imagen, por supuesto, que tengo que ver la hemorragia, la salida de los glóbulos rojos, pero también tendrás que ver que la lámina propia estará laxa, lo mismo que la mucosa, y la presencia de células inflamatorias. En este caso podrías ver algunos neutrófilos, ¿sí? Bueno, acá no hay neutrófilos, creo que es más linfocitos ahí. Entonces, esa es una inflamación hemorrágica. Bien. Después vamos a ver dos inflamaciones que necesariamente se tienen que ver microscópicamente porque macroscópicamente también es imposible de hacer. La eosinofílica y la monocitaria linfocítica o monociturativa. Para ello, si yo quiero reconocer una inflamación eosinofílica, tengo que reconocer a los eosinófilos. ¿Y cómo son los eosinófilos? Entonces, chicos, tienen que recorrer a su libro, a su algo, o dibújenlo para que puedan recordarlo. ¿Cómo son las células inflamatorias? ¿Cómo reconoces un neutrófilo? ¿Cómo puedes diferenciar un neutrófilo de un eosinófilo? Entonces, el eosinófilo, como su nombre lo dice, eosinófilo, quiere decir que contiene gránulos rosaditos, pero gránulos dentro de su citoplasma. También tenemos un citoplasma segmentado, pero dentro, un núcleo segmentado, pero dentro de su citoplasma tengo que reconocer los gránulos eosinófilos o acidófilos, necesariamente. Porque si no reconozco los gránulos, quiere decir que estoy en otra cosa. ¿Qué otra cosa puede ser? Un neutrófilo. Bueno, y acá está, miren cómo están, miren, se nota, ¿no? Miren acá, se nota los gránulos, se nota claramente, y así tengo que reconocer. Tengo que reconocer. Bueno, y el otro es el no super. Recuerden que esto, el eosinofílico, está relacionado cuando la causa se debe a parasitosis o también la hipersensibilidad del O1 o la alergia. La monocitaria es de todas las células que son linfocitos y células plasmáticas y también macrófagos. Todos ellos tienen el núcleo redondo, o sea, mono,
con escasos citoplasmas, que son los linfocitos, y con un núcleo excéntrico en el caso de las células plasmáticas. Y aquí, ¿cuándo se presenta? Pues se va a presentar cuando la causa es cosa es virus. Cuando la causa es virus, lo que más va a predominar será los linfocitos y las células plasmáticas. La más popular de todas, como ustedes ya lo conocen, la purulenta, también llamada suprativa, ¿no? Miren la cantidad de neutrófilos que hay. Y algunos ni siquiera los puedo reconocer. Claro, porque el neutrófilo también, ¿qué le pasa al neutrófilo? Se muere, pues. Entra en la apoptosis, se hace su función de fagocitosis y luego muere, no dura hasta 24 horas. Y generalmente siempre está relacionado a la causa común que son las siempre. Pero hay otras formas de ver la inflamación circulativa. Cuando está limitada por una cápsula, la voy a llamar absceso. Y el absceso es una consecuencia de una inflamación circulativa aguda. El plegón no tiene líquidos propios, está en forma difusa, destruyendo esos líquidos, y está producido por bacterias más violentas, productores de hialuronidasa, que rompen específicamente los tejidos, con la unión entre las células. Y el empiema, que es la presencia también de exudado purulento, pero en las cavidades naturales. ¿Qué cavidad natural? Peritoneo, pleura, puede ser los senos también. Profesora, o sea, el pulmón es peor que el absceso, porque dice que produce bacterias más violentas. Claro, porque no tienen líquidos, están por todos lados, por todas partes destruyendo. Claro, está destruyendo totalmente todo. En cambio, el absceso por lo menos tiene una limitación, que es la cápsula. Pero ustedes han visto que los abscesos pueden tener una cápsula bastante delgada, como pueden tener también una cápsula bastante gruesa, ¿no? Y cuando es gruesa, el proceso de reparación de ese tejido perdura por mucho tiempo, toma tiempo, y en algunos casos ni siquiera se puede dar y se calcifica dentro de la luz. Se deshidrata y se calcifica. Entonces, cuando uno toca algo duro dentro, ¿no? Que no se puede evacuar. Por eso, en algunos casos, cuando hay abscesos grandes, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Se corta, ¿no? Y se comienza a drenar. Y se pone una mecha para que siga drenando. Y si no se drena, o sea, y se queda ahí dentro, se seca el pus. Lo que pasa es que si tú abres y sacas la pus, dejas un vacío y las bacterias están entrando ahí. O sea, cada rato va a estar llenándose. Necesariamente tienes que ponerle una mecha con una sustancia que evita justamente antiséptica, que evita el crecimiento de las bacterias. Y la mecha embebida en eso evita que nuevamente se vuelva a llenar de luz y se den los fenómenos de reparación, que se comience a cerrar, que se comience a cicatrizar. Si no, se llena igual. Tú lo sacas, otra vez se llena. Las bacterias están por todos lados. Profesora, y si no se llega a sacar ese absceso, o sea, se queda ahí, y porque a mí me pasó algo, tuve como una cirugía en la cadera, y se me formó como a las 2 semanas, se me formó una buena que era absceso. Y fue al doctor y dijo que ese absceso porque tuve que madurar, eso fue su tema. Entonces me dijo que me ponga con paños calientes, y cuando fui al doctor y quise sacar el absceso, no salía nada, y se quedó como una bolita. Parece como una fibrosis, pero todo y es seguro, pero se quedó así. La cosa es que a veces dice, hay que dejarlo madurar, ¿no? Pero también cómo saber si ya está maduro o ya no. Entonces, lo que pasa es que el tuyo ha sido bastante rápido. Sí. En algunos casos dice, hay que dejarlo madurar, pero tal, no. Como lo que pasa en el acné, está rojo, duele, ¿no? O como los huesos que a veces aparecen en alguna parte del cuerpo, todavía duele, y hay que dejarlo madurar y lo ponen ahí hasta yodo, creo que lo hacen para. Pero en realidad el yodo quema las cosas y dejarlo un tiempo para que salga. Pero bueno, lo tuyo era una cirugía. Fue como internamente, abrieron los abscesos acá, se formó un absceso. Es que los abscesos acá adentro
estándar que también aparece en los textos. Y algunos tratan de cortarlo, ordenarlo, y otros lo dejan para que solamente se solucione. Y en la mayoría de los casos se soluciona. Entonces, los fenómenos de cicatrización, muchas veces hay una parte, la última parte, que es la de el equilibrio entre la producción, la degradación y la síntesis, que es bastante larga, no vamos a ver con reparación. Y bueno, la última, que habla acerca de la inflamación ulcerosa. Miren, inflamación ulcerosa, inflamación, no dice que sea una úlcera, al último menciona la úlcera. Y esto se debe a los servicios epiteliales, con daños severos, necrosis más fibril. Pero dice, esta necrosis abarca toda la mucosa de la necrosis, no el epitelio, sino la mucosa. Porque si fuera epitelio, esto nada más estaríamos hablando de repente de una difteria, ¿no? Si se trata de un órgano con luz. Entonces dice, la necrosis llega más de la mucosa, más allá de la mucosa de la dermis. Si esta necrosis, este tejido necrótico se desprende y deja un vacío, a ese vacío, ¿cómo le llamamos? Pero si la necrosis permanece todavía y no hay vacío, es inflamación ulcerosa. ¿Entendido? A eso se refiere con eso. Este es un estómago de químico y la zona aglandular es donde se están produciendo estas depresiones, ¿no? Acá el tejido necrótico ya se ha desprendido y ha dejado esta depresión que tiene hiperemia, puede tener hasta hemorragia. Se va más allá, llega a abarcar toda la mente. Y bueno, los medios químicos de la inflamación crónica, que ahora ya la vamos a ver. Y en la segunda parte de la inflamación, nos ponen acá, hay que recordar, dice recordar, y a usted lo recuerda, el proceso de liberación. Y vamos a hablar de los mediadores químicos de la inflamación y inflamación crónica. Bueno, ¿cuál es el resultado de este aprendizaje? Hay que hacerlo realidad de alguna manera. Vamos a hablar de las bases teóricas. Una base teórica es una base principal, inicial, de los mediadores químicos de la inflamación. Hemos hablado acerca de los mediadores químicos, ¿no? ¿Qué son los mediadores químicos? ¿Qué hacen los mediadores químicos? ¿Qué? Son los responsables de todos los eventos de la inflamación aguda. ¿Se acuerdan los eventos de la inflamación aguda? Acá dicen, ay, recuerda, mira, los eventos de vasodilatación, aumento de la permeabilidad y migración de los leucocitos. Esos son los tres. ¿Quién es el responsable de todos estos tres eventos? Los mediadores químicos de la inflamación. ¿Qué es lo que ocurre en los mediadores químicos? Cuando hablamos de vasodilatación, ¿quién es el principal mediador químico que producía vasodilatación? La histamina. ¿Quién era el principal mediador químico que producía aumento de la permeabilidad por contracción de los tejidos? La histamina también. Entonces, la histamina, recuerdo que fue uno de los el primer mediador químico que se descubrió, generalmente sí, pero ojo, la histamina como mediador químico responsable del aumento de la permeabilidad, o sea, la salida de líquidos, dice que su acción es rapidísima, ¿no? El primero que actúa es la histamina. Hay otros que actúan más, que sostienen eso, pero la histamina, su acción es rápida y pasajera, por decirlo. Dice, ¿cuál es la característica más relevante de la inflamación crónica? ¿Cuál creen ustedes, chicos, que sea la característica más relevante de la inflamación crónica? ¿Qué tiene que tener una inflamación crónica para que diga, eso es? Yo lo veo y digo, esa es una inflamación crónica. Claro, porque ustedes conocen ya lo que
Por eso he hincapié en que hay una característica muy importante del fenómeno crónico, la fibrosis. Pero ahora, nosotros vamos a hablar de algo crónico, pero relacionado con qué? Relacionado con inflamación. Y ustedes se han dado cuenta que la fibrosis, ¿qué te dice la fibrosis? Cuando tú ves una fibrosis, tú te pones a pensar en qué. ¿En qué es crónico? Muy bien. ¿En qué es algo crónico? Muy bien. Pero además también, ¿qué te dice la fibrosis? La fibrosis te dice, yo estoy reemplazando algo, ¿sí o no? Estoy reemplazando a las células que han sido destruidas. Eso es lo que hace. Eso es lo que está haciendo la fibrosis. La fibrosis está ocupando un lugar donde antes era ocupado por células o por tejido intersticial. Para ambas cosas, ahí está. Entonces quiere decir que cuando yo veo una fibrosis, tengo que ponerme a pensar que ahí ha habido un daño, ¿sí? Y que por eso lo está reemplazando este tejido. Porque la fibrosis es un tejido, ¿sí? Está reemplazando células sanas. Entonces, siempre vamos a ver que la fibrosis es qué cosa, es lo más característico de lo crónico. Chicos, ¿ustedes creen que esta fibrosis es reversible o es irreversible? Entonces, es irreversible, ¿sí o no? Las células murieron y han sido reemplazadas. Y hay casos de inflamación crónica que son activas. O sea, quiere decir que están activas, que sigue el proceso de inflamación ahí. Y sigue, entonces, si sigue el proceso, quiere decir que se siguen destruyendo las células. Claro. Entonces, ¿es grave? Por supuesto. Es grave porque la fibrosis me está diciendo que hay un proceso irreversible, pero que también la destrucción está siguiendo. Bueno, entonces hemos dicho que los mediadores químicos son todos los responsables de todos los eventos que suceden en la inflamación. Acá te ponen hablando palabras técnicas para marear, regula, necesariamente. Todo regulado, necesariamente. Recuerden que todos los eventos que se dan en nuestro organismo son regulados. Regulan la respuesta inflamatoria, participan en la inflamación aguda y también algunos en la inflamación crónica y tienen dos orígenes. ¿Dónde pueden estar? Los mediadores químicos pueden ser producidos por células o pueden estar dentro de las proteínas plasmáticas. Si están en el plasma, necesariamente el primero que produce esto, ¿quiénes son? Los cefáticos. Entonces, por si acaso, las proteínas plasmáticas, lo que sea, las proteínas plasmáticas aumentan cuando hay vitaminas. Cuando los mediadores químicos de inflamación son producidos por células inflamatorias, es decir, que pueden estar en forma de gránulos o preformados, están preformados y se almacenan en forma de gránulos. O también puede ser, como por ejemplo, ¿dónde? Como los mastocitos. Los mastocitos contienen gránulos de histamina. O también pueden ser sintetizados en el momento cuando se requiere por las células endoteliales, por los macrófagos, por la plaqueta, por todas las células. Bueno, y las proteínas plasmáticas, si hablamos de las proteínas plasmáticas, podemos citar a las proteínas de complemento, a las iminas, a la cascada de la coagulación, el sistema de coagulación también. Y acá esta es la mejor foto que podemos conseguir donde nos habla acerca de esto, ¿no? Las proteínas, los mediadores químicos pueden estar producidas por las células, ya que están formadas, están almacenadas en forma de gránulos, las histaminas, las serotoninas, las enzimas lisosomales. ¿Cuáles son? ¿Quiénes la producen? Ahí están. La histamina, los mastocitos, los basófilos, las plaquetas, la serotonina, principalmente las plaquetas, y las enzimas lisosomales solamente para
fármacos, neutrófilos y macrófagos. Los que se sintetizan en el momento que se requiere es la cisteína del nucleo, factor activador de la plaqueta, especies de oxígeno reactivo, proteínas, citoquinas. ¿Y quiénes lo producen? La mayoría de las células intervienen en la inflamación. Y bueno, y el plasma, que necesariamente que lo produce, y aquí está el factor 12, que es el factor que interviene en la cascada de la coagulación, que va a activar el sistema de cilinas, y que el mediador químico de este sistema de cilinas es la granicimina. En el sistema de coagulación y también el sistema fibrinolítico, ambos también van a producir algunas sustancias como los fibrinopéptidos, que también van a actuar como mediadores químicos de la inflamación. Y además también el complemento, ¿no? ¿Qué es el complemento? Principalmente la C3A y la C5. O sea, la C3 activa y la C5 activa, que son denominadas las sustancias anáfilos, son denominadas anáfilotoxinas. Bien. Otra vez, para que ustedes puedan ver, acá ya está traducido. Los de origen plasmático. Y ya no nos pone. El factor 12, ustedes pueden ver que el sistema de todos los tres sistemas, el sistema de cilinas, el sistema de coagulación junto con el fibrinolítico, el sistema de complemento, los tres están interrelacionados. Y miren, el factor 12 es el que activa el sistema de cilinas, cuyo producto final que actúa como un mediador químico es la granicimina. Este también, parte de la coagulación, también activa, pero aquí quienes van a ser parte de los mediadores químicos, estos son los fibrinolíticos. Entonces, quiere decir que cuando la trombina media la transformación de fibrinógeno en fibrina, no solo el fibrinógeno se va a transformar en fibrina, sino también va a formar fibrinopéptidos. Y los fibrinopéptidos son mediadores químicos de la inflamación. Ahora, recuerden que cuando se activa el sistema de coagulación, también se activa el sistema que lo regula. ¿Cuál es? El sistema fibrinolítico. Que tiene la plasmina. La plasmina degrada la fibrina. Entonces, ahí lo detiene por tratar de regular la producción de esa fibrina. Entonces, estos productos de degradación de la fibrina también actúan como un mediador químico de la inflamación. Y bueno, y este sistema fibrinolítico es el que, como la plasmina, que también interviene en la transformación de la C3 inactiva a la activa. Por eso hay una interrelación entre estas proteínas básicas. Entonces, las C3A y C5A actúan como mediadores químicos de la inflamación. Bueno, y acá otra para marearlo, para que sigan en el tema. Dice, amigas vasoactivas, la histamina, la serotonina, la proteasa plasmática, la histamina, sistema de complemento, sistema de coagulación, metabolitos del ácido diquídamico, que ahora vamos a ver, derivados de los lípidos, los fosfolípidos de la membrana. Tenemos la prosadenina, los nitrogenos y las epoxinas. Además, también vamos a hablar un poquito de las cininas, especialmente de esto, la interleucina 1 o el FNT o TNF, que es el factor de necrosis. Y también el óxido nítrico. Y bueno, cada quien, el neuropéptido es como sustancia P que puede producir la contaminación. Bueno, entonces, características comunes de todos son liberados de productos como microorganismos, restos de células micróticas, tienen una vida media corta de 6 minutos, también pueden llegar a horas, lo máximo que pueden hacer, y de que un mediador puede tener varias acciones entre sus características, que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, la histamina produce vasodilatación y también aumenta la hemoglobina. Tiene varias acciones, pueden tener varias acciones. Bien, vamos a hablar de las aminas vasoactivas. Tenemos la histamina,
se almacenan en forma de gránulos, son liberados cuando hay una agresión física, frío, calor, etc. Produce vasodilatación, aumenta la permeabilidad. Y la serotonina es producida principalmente, los monocitos también mucha serotonina, pero una cantidad pequeñísima. Y bueno, pero las plaquetas sí lo producen bastante, ¿no? Y esto dice que se libera cuando las plaquetas entran en contacto con el subendotelio. Bueno, dentro de las proteínas plasmáticas acá tenemos el producto de la radicinina, que aumenta la permeabilidad y también es el responsable del dolor. Aquí está el factor 12 que va a activar también la liberación de la calicreína o la transformación de calicreína. Se libera un citinógeno de alto peso molecular que en presencia de calicreína va a dar lugar a la penicilina. El sistema de coagulación va a llegar hasta la fibrina, pero además también péptidos. Al mismo tiempo, el plasminógeno, el factor 12, transforma este plasminógeno en plasmina que va a degradar aquí a la fibrina. Pero además también esta plasmina va a activar a la C3A de la C5A. La radicinina te dice que incrementa la permeabilidad vascular y también produce dolor, contracción del músculo liso y dilatación de los vasos. Bueno, dentro del metabolito de los ácidos del ácido araquidónico, dice que es un ácido graso poliinsaturado de carbono, ¿no? Que está formando parte de los fosfolípidos de la membrana. ¿Cuándo se libera? Bien, vamos a ver el dibujo. Ahí está. La verdad es similar. El ácido araquidónico está formando parte de los fosfolípidos de la membrana. Entonces, para que este se libere, necesariamente tiene que haber una enzima que lo libere, que es la fosfolipasa. Y así se libera el ácido araquidónico. Cuando el ácido araquidónico es liberado, tiene dos vías metabólicas. Que puede ser la ciclooxigenasa, que va a dar lugar a las prostaglandinas, o la lipoxigenasa, que va a dar lugar a los gluconeos. Pero miren, esta liberación o esta acción de la fosfolipasa se puede inhibir cuando se utilizan antiinflamatorios esteroideos. Los antiinflamatorios esteroideos impiden que se libere la ácido araquidónico. Si no hay ácido araquidónico, no va a haber nada de función. Eso es el antiinflamatorio esteroideo. Eso es lo que hace. Inhibe la acción de la fosfolipasa y nunca se libera el ácido araquidónico. Bueno, el ácido araquidónico como tal puede tomar dos vías. La ciclooxigenasa, que va a dar lugar a la prostaglandina, en este caso la prostaglandina se produce aumento de la fertilidad, vasodilatación y aumento de la fertilidad principalmente. Pero además de las prostaglandinas, también libera otras prostaglandinas que se llaman la prostaciclina y el tromboxano. Y estas dos tienen acciones antagónicas. Mientras que la prostaciclina causa vasoconstricción, el tromboxano produce vasoconstricción. Mientras la prostaciclina inhibe la dirección plaquetaria, el tromboxano agrega, favorece la reacción plaquetaria. Entonces, muchas veces dicen que los individuos o los pacientes que tienen tendencia a formar trombos es porque estas dos sustancias están equilibradas y una prevalece sobre la otra, que puede ser el tromboxano. Entonces, siempre tiene que haber un equilibrio. Por eso son antagónicos, porque a su vez también son qué cosas, son reguladores. Y cuando se rompe este equilibrio y ese es el que prevalece, puede ser que se forme trombo, o está relacionado a pacientes que tienen la tendencia a formar trombo. Acá, en la vía de la lipoxigenasa, los productos finales, ¿no?, que van a intervenir en la inflamación son los leucotrienos. Pero ¿cuáles son las acciones de estos leucotrienos?
Ahí dice, ¿no? Broncoespasmo, miren, broncoespasmo. Es cierto. Y aumento de la permeabilidad. Acá, en este paso, en este lado, dice que hay antagonistas. No es que sean, bloqueen la acción, sino que hay inhibidores antagonistas de los receptores del endocrino, lo inhiben. Hay sustancias que producen esto. Entonces, que también pueden llegar a, de alguna manera, interferir con la acción de los endocrinos. Y bueno, la lipoxina, que también es parte de este metabolismo, en el cual tenemos una lipoxina A4 y B4, antes hablaba de una lipoxina nada más de 4, pero voy a decir que hay dos, inhiben de la inflamación. Bueno, antes de que vivían, estimulaban la inflamación, pero necesariamente ahora se inhiben la inflamación. Bueno, acá dice una breve resumen de los aires. Yo realmente los efectos de los aires. Pero aquí habla del ácido araquidónico, en caso de la mucosa gastrointestinal, oxurro, prostaglandina E2, protección gástrica, porque incrementa la secreción de moco, incrementa la secreción de bicarbonato e incrementa también ¿qué cosa? La vasodilatación o el flujo en la mucosa, ¿no? En el riñón tenemos la E2 y la E1, dice vasodilatación de la arteriola aferente, aumenta el filtrado glomerular, aumenta el sodio y la expresión de agua también. Esto es lo que hace. En la taquicardia cardiovascular tenemos aquí, ¿no? Las que son antagonistas. La vascular, la vasodilatación, inhibe la reacción plaquetaria y la otra es lo contrario. Entonces, ¿qué pasa si no hay esto? ¿O qué pasa si los aires bloquean esa acción? Úlceras pélvicas. Las úlceras. Yo creo que comenzando desde las úlceras pélvicas, yo creo que además de las úlceras pélvicas también las vacinas. ¿Y bien críticos es Paulo? ¿Ah? Entonces, hemorragias gastrointestinales. Acá, ¿qué pasa cuando hay inhibición por los aires? Retención de agua y sodio. Hipertensión, dice. La infuria del riñón aguda, bueno, cambios hemodinámicos que llevan a la lesión del riñón. Si no hay vasodilatación, no hay mucha flujo sanguíneo y por lo tanto puede llegar a producir cambios hemodinámicos. Y en el corazón tenemos el infarto miocardial. El factor activador de las plaquetas no se habla mucho de ello, ¿no? Bueno, lo producen principalmente las plaquetas y otros también, pero produce principalmente vasoconstricción y broncoconstricción. O sea, ¿en qué contribuye a la inflamación? Pues nada, si tengo broncoconstricción y vasoconstricción. Pero me dice que cuando hay concentraciones extremadamente bajas, sí produce vasodilatación y aumento de la permeabilidad, con una potencia de 100 a 10.000 veces mayor que cosa, mayor que la histamina. Eso es lo único que sabemos, lo que nos indican acerca del factor activador de las plaquetas. El óxido nítrico, este óxido nítrico mediador químico de la inflamación es bastante, yo digo es bastante peculiar, ¿no? Porque miren lo que es el óxido nítrico. El óxido nítrico no es un gránulo, no es una sustancia que se produce absolutamente, no es una sustancia líquida ni nada, es un gas. Es un gas. Fue creo que de los últimos que se descubrieron. Es una molécula gaseosa, es liposoluble y es un potente vasodilatador. Tan potente era cuando descubrieron el óxido nítrico, pensaron que el óxido nítrico podía ser la solución a los problemas de altura. Dice, los animales o los pacientes que tienen problemas de altura, para prevenir, hay que ponerle óxido nítrico y era la solución del caso. Pero vieron que no era la solución del caso porque el óxido nítrico interviene en el proceso inflamatorio
pero no es el único medio para que poder evitar los cambios o las alteraciones que produce la lectura. Ahora dice, es sintetizado por las células endoteliales, pero también es sintetizado por los macrófagos. ¿Qué es lo que hace? Inhibe la agregación y adhesión plaquetaria. Pero miren, lo más importante del óxido nítrico es la acción que toma en la inflamación. Es posible el papel oxidolítico en funciones inflamatorias que puede ejercerse en varios momentos, ¿no? Varios niveles. Entonces, tanto en la aguda como en la crónica, el óxido nítrico actúa. En la aguda, vasodilatación y aumento de la permeabilidad. Pero en la forma dice, en las fases crónicas de la inflamación, dice, la señal inflamatoria, ojo, la señal inflamatoria puede modificarse mediante la producción del factor de necrosis tisular y el interferón. Estos dos van a promover la transcripción de INOS. ¿Qué es INOS? El INOS es una enzima que va a dar lugar a qué cosa? A la producción de óxido nítrico. Y así se llama esta enzima, ¿no? Óxido nítrico sintetasa. Este se llama así. Óxido nítrico sintetasa. Y óxido nítrico sintetasa. Entonces, ¿qué va a suceder cuando se estimula la producción de esta enzima? Bueno, lo lógico, ¿no? Que se genere grandes cantidades de óxido nítrico. Entonces, ¿qué va a pasar? Mayor vasodilatación y edema. Miren chicos, ya miren, dense cuenta, estamos hablando de un proceso crónico y lo que hace el óxido nítrico en un proceso crónico. Entonces, ¿qué está haciendo el óxido nítrico en un proceso crónico? Manteniendo el foco activo de la inflamación. ¿Para qué? Para que se prolongue el proceso. Se siga prolongando el proceso. O sea, de alguna manera mantiene el proceso crónico, manteniendo el foco activo de la inflamación. Bueno, y acá está el dibujo que nos dice que es el óxido nítrico, ¿no? Miren, ahí está. Entonces, el óxido nítrico es un gas que lo produce ¿qué? Que lo puede producir la célula endotelial a través de ¿qué cosa? A través de esta enzima. Enos. Porque el inos, ¿qué lo produce? El macrófago. Entonces, ¿el macrófago también produce óxido nítrico? Sí. También. Pero cuando lo produce el macrófago, no lo hace para ejercer su acción sobre el vaso sanguíneo, sino lo utiliza también para ¿qué? Para destruir el microbio junto con las especies reactivas del oxígeno, se juntan y lo destruyen. Pero lo que produce no solamente es para esto, sino también puede ejercerlo a nivel de vasos sanguíneos. Entonces, él dice, la vasodilatación, el óxido nítrico produce vasodilatación, pero también produce relajación del músculo, liso del vaso. Por eso que es un potente vasodilatador. Todos pensaban que solamente por relajación se producía. No, hay relajación y también hay vasodilatación, pero por eso es un potente vasodilatador. ¿Qué es más lo que hace? Bueno, ya ahí está, ¿no? Disminuye la adhesión leucocitaria, inhibe la agregación plaquetaria, o sea que también era ¿qué cosa? Era un remedio ¿para qué? Para evitar la formación de trombo. Pero no todos los pacientes funcionan eso. Va a depender mucho cuál es la naturaleza de que se formen los trombos. Bueno, y acá ¿no? Lo que hemos dicho, que en las fases activas o crónicas, tanto el factor de necrosis tisular como el interferón estimulan la activación de este INOS. ¿Y qué significa eso? Que va a mantener el edema y la vasodilatación, el incremento de la permeabilidad, ¿en qué? En los procesos crónicos. Mantiene el foco activo de la inflamación. Cuando hablamos de citocinas o citoquinas, vamos a hablar principalmente de estos dos. Del TNF, el factor de necrosis moral, algunos es moral o tisular, y la interleucina 1. Bueno, es lo que llaman interleucina. Bueno, hay otras citoquinas, o citocinas que también pueden mencionarse, como por ejemplo el interferón gamma.
Tradicionalmente siempre menciono las primeras, ¿no? TNF y la IL-1. Y son activados, son producidas principalmente por macrófagos, por células dendríticas y hasta por linfocitos también, ¿no? ¿Y dónde participan? ¿En qué participan? En la activación del endotelio, expresión de selectivinas y integrinas. Activación del endotelio, ¿se acuerdan? Las moléculas de superficie para que los nitrógenos salgan, que son producidas por la leucina y el TNF. Reclutamiento y activación de los propios macrófagos. Activación de los fibroblastos para sintetizar colágeno. Bueno, eso ya cuando hablamos de inflamación crónica o cuando hablamos de reparación del tejido. Respuesta sistémica de la fase aguda. O sea, estos citoquinas son los responsables de la respuesta sistémica de la inflamación aguda. Alguna vez, acuérdense que de repente se han enfermado de la garganta o de las amígdalas y te da fiebre, ¿no? Pero solamente tu inflamación es acá. Entonces, ¿quiénes son los responsables de esa fiebre? La interleucina 1 como factor de hemorragia. Por eso aumenta el catabolismo proteico y suprime el apetito, especialmente ¿quién? Y por eso hay un estado de cabeza. ¿Cuándo? Generalmente en las inflamaciones con las enfermedades crónicas y además también en el cáncer. Las timosinas son capaces de traer tipos específicos de leucocitos al sitio de la toxina, que son también variadas, una cantidad de quimiosinas que se mencionan, que yo no lo traigo por eso. Ya me gasté más cosas a la cabeza, creo que no. Esto es la respuesta sistémica de la interleucina 1 y del factor de necrosis tisular o tumoral. Aumenta la presión de las moléculas de lesión y habla como los efectos protectores sistémicos, en el cual es la fiebre. Y interviene el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1 y la interleucina 6. En el hígado necesariamente tiene que ser, pero aumenta las proteínas de la fase aguda de la inflamación. La proteína C, si no es la proteína C. Entonces, producida por interleucinas. Y también tiene acción en la médula ósea. Factor de estructural, interleucina 6, mayor producción de glucosa de leucocitos. En este caso, realmente de la neutrofila, responsable de la neutrofila. Y estos tres son glucosa, respuestas sistémicas a una inflamación aguda. Por eso son responsables. No hay otro mediador químico que haga. No hay otro, solamente son ellos. No hay otro. Bueno, efectos patológicos, esto lo vamos a mencionar. Está en la página 99 de ROM, por favor, denme una leída, es bueno. Y acá estamos las citocinas, miren, algunas citocinas, dice las citocinas en la inflamación, están principalmente el TNF y el interleucina 1. Hay algunas timosinas, ¿sí? Y en inflamación crónica, ¿quiénes intervienen? Interleucina 12, el interferón gamma y la interleucina 17. Pero lo que más siempre se menciona es esto, las citocinas de la inflamación. Nos dicen, integremos enfermedades que cursen con inflamación crónica. Enfermedades que cursen con inflamación crónica. ¿Qué podemos separar? Enfermedades que cursen con inflamación crónica. Neumonía. ¿Cómo? Neumonía. ¿Cómo? Neumonía. No, pero la neumonía no es una enfermedad. La neumonía es una lesión, pero que ni siquiera se puede. La tuberculosis es una enfermedad. Ahora dice, ¿y cuál es la inflamación crónica más peligrosa? Inflamación granulomatosa. Pero todavía no hablamos de inflamación granulomatosa. Ahora dice,
y el agente biológico. Entonces, son tres cosas diferentes. Una cosa es la enfermedad, otra cosa es la lesión y, bueno, y la especialidad. Son cosas totalmente diferentes. Y nos dicen, algunos virus y hongos forman granulomas y enfermedades asociadas. Ah, sí, y bueno, ¿qué es granulomas? Ahora no me dicen que es granuloma. Oye, ¿la inflamación crónica dónde está? No hay inflamación. Tengo reparación tisular y inflamación crónica. Ahora vamos a ver. Así no vale. Vamos a ver el otro curso. Y ese repaso de inflamación crónica. Oye, ¿dónde dice? Antimedicinal la base de la inflamación. ¿Cuál es la característica para la inflamación crónica grave? Vamos a ver. Esta me gusta a mí. Esta me gusta a mí. Mejor que esta. ¿Qué pasa con la inflamación aguda? ¿A qué va a dar lugar la inflamación aguda? Mira, arriba tenemos la inflamación aguda con la característica de la vasodilatación, arterial, congestión, venular, salida de leucocitos y también líquido. Bueno, primero lo ideal, ¿no? Puede ser lo ideal que todo se resuelva, que se elimine la parte causal, que se elimine al cuidado, a las células muertas y nuevamente todo vuelve a su normal. Esa es la resolución, así se llama resolución. Una inflamación aguda me dice que se puede dar lugar a qué cosa. ¿A qué dice acá? A la formación de un absceso. Ahora pregunta, ¿todas las formas de inflamación aguda me llevarán a la formación de un absceso? ¿Quién es el que me llevará a la formación del absceso? ¿De acuerdo? ¿Han escuchado, chicas, ustedes? ¿Sí? ¿Qué inflamación me podrá dar lugar a la formación de un absceso? La serosa, la fibrinosa, la catarral, la mononuclear, la eosinofílica o la subconvertida o la OCP4. Entonces, necesariamente, ¿cuál será? La que forma pus o no, porque el absceso es pus. Entonces, una inflamación subcutativa aguda puede llegar a qué cosa, a evolucionar a qué cosa, puede llegar a evolucionar, no digo que todas, puede llegar a pus o evolucionar a ser un absceso. ¿Y qué tiene que tener para convertirse en un absceso? Una cápsula que la elimina. Cápsula que la elimina. Bueno, ¿qué otra cosa me dice? Miren, una inflamación aguda dice que se puede resolver o se puede reparar a través de qué cosa? A través de la cicatrización. Si el daño es muy grave, el producido de necrosis necesariamente tiene que ser por cicatrización. Entonces tenemos una, la ideal, volver a la normalidad, la otra, que puede formar un absceso, y la otra que se va, ¿qué cosa? Se va a resolver a través de qué? De la cicatrización. Ahora dice, la inflamación aguda puede ser que nunca se resuelva y progrese y le tome más tiempo y ya deja de ser inflamación aguda y ¿qué cosa pasa a ser? Una inflamación crónica. Si no se resuelve dentro de los días, vuelve una crónica. Con todas sus características, ¿no? La fibrosis, las células inflamatorias, etc. Van cambiando. Progresa a ser
inflamación aguda. Bueno, ¿y cómo puedo hablar o puedo definir inflamación crónica? Ni si lo defino, pero todo nos lleva a una pregunta. Es decir, que voy a encontrar tanto la reparación como la lesión tisular. La reparación y la lesión tisular. Es de duración prolongada. Voy a encontrar una forma de inflamación activa, sí, que está sucediendo, que se mantiene por mucho tiempo. Destrucción tisular y también los intentos de reparación. Esto y esto sucede simultáneamente. El daño y los intentos de reparación. Y los intentos de reparación, ¿cómo le llaman? Fibrosis. Causas. ¿Quiénes pueden producir esta forma de inflamación crónica? Las infecciones persistentes por microorganismos tales como el bacilo tuberculoso, el actinobacilo, el actinomyces, ciertos virus, hongos y parásitos de toxicidad baja que evocan una reacción inmunitaria denominada hipersensibilidad retardada. Bueno, esto es para allá una forma de inflamación bastante peculiar. Bueno, enfermedades antiinmunitarias, que ahí lo dicen péptico, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de las causas de la inflamación aguda tenemos aquellos que permanecen por mucho tiempo, ¿no? ¿Y cuál es la característica principal del momento de la inflamación crónica? La fibrosis. Bueno, ¿qué me dicen de esta vida? Entonces, la superficie de un órgano siempre es, ¿qué cosa? Totalmente liso. ¿Y ustedes ven qué liso? Hay depresiones, ¿sí? Hay unas superficies que están deprimidas, ¿sí? Esas depresiones no son otra cosa de qué cosas, de que ha habido lesión de las células, que he perdido células y están siendo reemplazadas por otras que no llegan todo, pero sí me llegan a producir esas superficies deprimidas, ¿no? Estas depresiones generalmente están ocupadas por el tejido conjuntivo, que es otra cosa. Ah, y que no lo veo blanco, no lo veo blanco, pero por este lado, por esta superficie, y de repente por la superficie interna de la piel sí se ve blanco. Pero las depresiones ya me lo están diciendo. Ahora, las depresiones significa que yo estoy perdiendo células, ¿no? O que el órgano está perdiendo células. Entonces, de alguna manera, ¿habrá un otro o no habrá un otro? Hay un otro. Ahora, la cosa puede ser leve, moderada, puede ser intensa, ¿no? No de repente está grave, que vaya cosa. Tengo superficies deprimidas, que pueden ser focales, extensivas, etc., pero también hay una cosa. Miren, y acá también, como las zonas están definidas por todo lado. Y acá microscópicamente dice que esto es un hígado y el oblillo está arriba. Y todo este tejido, ¿qué cosa es? Un tejido que ha proliferado. Estas son las que ustedes ven rosadas en el fondo, que son fibras colágenas. Todo ese tejido, todo esto que posee, la fibrosis. Fibras colágenas, células inflamatorias que se están acumulando acá. También están en cosa, proliferando qué cosa, los conductos biliares. Es una forma del hígado de reaccionar ante un proceso crónico, es también la hiperplasia de los conductos biliares o pequeños conductillos biliares. Acá queda un poquito bien de botón y el resto es proliferación. Entonces, eso es característica de qué cosa, de un proceso inflamatorio crónico. Y a mayor aumento ustedes pueden ver, miren las fibras colágeno, ahí está. Las células inflamatorias, miren, pequeñitas, azules, casi nada de citoplasma tienen, que es la característica de los linfocitos. Y acá me está indicando que es todo, miren las fibras colágeno. Bueno, y acá se puede ver la fibrosis, ¿no? Está alrededor de qué cosa es esto. Este es un conducto biliar. Dos conductos biliares que se ven. Uno con corte transversal y otro con corte longitudinal. Pero estos, los conductos biliares, normalmente no se ven. Absolutamente no deben de verse. Para nada. Para nada. Ni un hígado,
ningún hígado de ninguna especie se permite ver su conducto biliar. Y si yo lo estoy viendo, claro, y además de verlo, tú te estás dando cuenta que los conductos biliares están rodeados por este tejido blanquecino, señor Rodríguez. ¿Qué es ese tejido blanquecino? La fibrosis. Así se ve la fibrosis. ¿Y por qué se ve blanca? ¿Quién permite que sea blanca? ¿Qué? Las fibras polares. Las fibras polares. Y ojo, miren. Esto es diferente a esto, señor. Estas son las venas que normalmente se ven en el hígado. Si no te convences, andate al mercado, comparte un hígado, míralo nomás y vas a ver que esto nunca debe ver en algún sitio que están vendiendo hígado, ¿no?, para comerlo. Porque este es un órgano con esta lesión, esto es una inflamación crónica de los conductos biliares. ¿Cómo se llama la inflamación crónica de los conductos? O la inflamación de los conductos biliares, ¿cómo se llama? Colangitis, ¿qué será? Crónica. Entonces, cuando yo voy diagnóstico de un proceso crónico, lo único que hago es aumentar la itis al nombre del órgano y decir que es crónico nada más. Pero cuando yo quiero diagnosticar una inflamación aguda, ahí sí la cosa cambia. Tengo que agregar el itis al nombre del órgano tejido y decir el tipo de exudado que creo. Y el último, decir que es agudo, que es incontrolable. Tiene que tener esos tres elementos. Si no tiene esos tres elementos, quiere decir que tu diagnóstico está incompleto. En caso de ser agudo. En el agudo tienes que poner el exudado que creo. ¿En el agudo? ¿En el crónico? Miren, en el crónico siempre las células inflamatorias van a ser las mismas, nunca van a cambiar. En cambio, en el agudo va a cambiar, porque hay diferentes tipos de exudados, ¿sí? En el crónico no, que es lo más simple. Hay crónico. Sin embargo, hay una forma de inflamación crónica que tiene su propio nombre. Puede ser inflamación, puede ser la fibrosis, la destrucción. Y esta fibrosis, que son los intentos de fibrosis anterior tejido dañado por el tejido conectivo, conseguido por la proliferación de vasos sanguíneos pequeños, que se llaman angiogenesis, y la proliferación de fibroblastos, que vamos a ver cómo se denomina eso. La célula fundamental de la inflamación crónica, ¿quién es? El macrófago. El macrófago tiene que estar presente en la inflamación crónica necesariamente. El macrófago tiene que estar presente siempre, porque también a partir de él va a producir sustancias que van a estimular y van a favorecer ¿qué cosa? La cicatrización o la fibrosis. La cicatrización cuando ya todo terminó y la fibrosis cuando este proceso sigue. Por eso tiene que estar ahí. Y ojo, el macrófago no está ahí de vacaciones ni nada. El macrófago dice que tiene que estar activado. ¿Cómo se activado? Porque está grande, porque contiene muchas vacuolas dentro de su citoplasma, que eso te está diciendo que está en plena ¿qué cosa? Fagocitosis, que está actuando, está cumpliendo su función. Ese es un macrófago activado. Un macrófago negativo es un macrófago chiquito que está por ahí dando la vuelta, quedando como uno de estos trabajadores de seguridad, girar. Profesora, en la imagen de la vista macroscópica que realizó, la parte de la fibrosis parece como si tuviese una contextura medio No. Lo que pasa es que hay una acumulación de linfocitos como especie de foco. Pero no. La textura, ya vas a ver ahora cuando hablemos de preparación, cómo son las texturas. Bueno, entonces hay una forma, y les digo, de hacer el diagnóstico de inflamación crónica es lo más fácil del mundo, ¿no? Más fácil que el agudo todavía. Lo único que tienen que decir es titis y crónica, se acabó el mundo, eso es todo. Pero el agudo sí, tienes que decir necesariamente el exudado, que va en el segundo, ¿no? Primero el itis, después
pues tengo que decir necesariamente que es agudo. Porque si no tiene los tres elementos, entonces ¿qué quiere decir? Que no está completo. Y tu nota tampoco está completa. Bien, entonces, otra forma especial de inflamación crónica se llama así como dice, ¿qué dice arriba? Inflamación granulomatosa. Ojo, miren, esta inflamación granulomatosa es parte de una inflamación crónica, pero no tiene necesidad de decirle crónica. O sea, yo nunca voy a decir inflamación granulomatosa crónica, no. Simplemente diré inflamación granulomatosa y punto. Porque todos los que saben de patología saben que una inflamación crónica es una forma de inflamación, la inflamación granulomatosa es una forma de inflamación crónica y no tiene necesidad de decirle crónica. Basta con decirle granulomatosa. Aquí la forma, las características de esta inflamación granulomatosa, que es bastante peculiar, ¿quién lo da? Los macrófagos. Pero los macrófagos que tienen que modificarse, son macrófagos modificados. Pero ojo, estos macrófagos modificados tienen su nombre propio y por lo tanto es importante que conozcamos cuál es su nombre y manejar el nombre. Yo solamente te estoy diciendo para que estés informado y para que sepas que estas células son macrófagos modificados, pero tienen su nombre propio y hay que saber cómo se llaman y hay que mencionarlo como tal. Si tú me pones que son macrófagos modificados, te voy a poner una X más grande que el K, ¿ya? Porque te digo que ellos tienen nombre propio, ¿sí? Ahorita vamos a ver. Ahora te dicen, antes de hacer un preámbulo, dice, la función principal del macrófago, ¿cuál es? La fagocitosis. ¿Para qué? Para eliminar el agente agresor. Pero ¿qué pasa si el macrófago no lo puede eliminar? ¿Qué pasa si el macrófago no lo puede eliminar? ¿Qué pasa si es por ejemplo, como el micobacterio, ¿no? El micobacterio, ¿qué tiene de peculiar dentro de todas las bacterias? Es una bacteria intracelular. ¿Qué quiere decir intracelular? Es una bacteria que vive dentro de la célula. ¿Y saben dentro de quién se pone a vivir? Dentro del macrófago. Y evade la destrucción. Porque recuerda que el micobacterio entra como un fagosoma, ¿sí o no? Se mete y está dentro. Entonces, este micobacterio evita que este fagosoma se una al lisosoma para que lo destruya. Tiene mecanismos para evitar eso, por eso vive adentro. Y adentro se multiplica inclusive. Y no es destruido. ¿Cómo puedes eliminar a una bacteria que está dentro de la célula? ¿Cómo puedes eliminarla? Sí, con el cuchillo. Entonces, no vas a poner un remedio que solo, por favor, mátame a los macrófagos que tienen micobacterias. Nada más, eso no le va. Si vas a destruir a los macrófagos, vas a destruir a los macrófagos, ¿sí o no? Y no vas a destruir exclusivamente los macrófagos, ¿a cuántos destruirás también? Entonces, es casi imposible eliminarlos con antibióticos, ¿no? Están adentro. El micobacterio se va a reír. Estoy dentro, a mí no me llega nada. Entonces, otro detalle más con respecto a este micobacterio. El micobacterio vive por mucho tiempo. La enfermedad, que es la enfermedad de la tuberculosis, es una enfermedad crónica. Tiene un periodo de incubación largo, meses, para producir daño. Y cuando produce daño es porque ya está establecido dentro de esta forma de inflamación que se llama inflamación granulomatosa. Pero ojo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando esto sucede? O sea, cuando el macrófago se tiene que enfrentar a un agente que no lo puede eliminar, así lo haya fagocitado. Y por ejemplo, si hay otras cosas que no lo pueden ni siquiera fagocitar, que son moléculas más grandes. ¿Sí o no? Por ejemplo, puede ser un cuerpo extraño. No sé, un hilo de sutura, por ejemplo. El macrófago viene y dice, ¿y esto qué es? Y cómetelo, no se lo va a comer. A una astilla lo puede fagocitar el macrófago. Ni que tenga millones de macrófagos no lo van a fagocitar. O a los hongos, ¿no? Tampoco lo va a poder fagocitar. Pero el macrófago no lo puede hacer, pero si no lo puede hacer, ¿qué hace? Se va a modificar. ¿Para qué?
para poderlo, ¿qué cosa? Rodearlo y aislarlo. No te mato, no te puedo eliminar, pero te voy a aislar. Y se aísla, lo va a aislar, pero modificando su estructura, su morfología, a través de dos tipos de células que se llaman las células epitelioides, porque dicen epitelioides, porque dice que sus polos comienzan a alargarse y a prolongarse. Y una célula se continúa con otra y van rodeándolo, o también estas células epitelioides se fusionan para formar células gigantes multinucleadas. Entonces quiere decir que siempre en el centro de los neuromas va a estar el agente causal. Y rodeándolo, ¿quiénes son? La modificación de los macrófagos que se llaman células epitelioides y células gigantes multinucleadas. Bueno, y acá nos dice, por si acaso los granulomas, así se llaman los granulomas, se forman como respuesta de las células T, persistentes a ciertos microbios o cuerpos extraños relativamente inertes. Dentro de las citocinas de estas células son responsables de la activación crónica de los macrófagos. La tuberculosis es el prototipo, miren, de una enfermedad granulomatosa. Entonces, la tuberculosis es un modelo de una enfermedad granulomatosa. Como agente causal tenemos el Helicobacter pSC. Otros ejemplos pueden ser cuerpos extraños, como que van a formar granulomas, miren, las suturas, las astillas, el talco, forma de granulomas de cuerpo extraño. ¿Ya? Y bueno, y eso para ver la interacción que hay entre los linfocitos y los macrófagos. Un macrófago inactivo. Ahora, el linfocito, a través de sustancias que produce como el interferón gamma, ¿qué va a hacer el macrófago? Lo va a activar. Y el macrófago activado es más grande, contiene más vesículas dentro, produce sustancias como mediadores inflamatorios o químicos de inflamación, otras sustancias como también las citocinas, factores de necrosis tisular, interleucina 1, está activado, y a su vez también el macrófago, a través de sus citocinas como la interleucina 12, también va a activar ¿a quién? Al linfocito T. El linfocito T activado también produce sustancias como mediadores químicos de inflamación y otros también, y también activa el macrófago. Por eso es que hay una interacción entre el macrófago y el linfocito. Bueno, cuando un macrófago es activado, tiene más gránulos, citoplasma más amplio, mayor capacidad de división, mayor tamaño, más retículos y mitocondrias. Bueno, y acá, de esta forma que estamos hablando de granuloma con macrófagos modificados, denominados ¿qué cosa? Células epitelioides que se fusionan y pueden formar las células gigantes multinucleadas, que contienen 20 o más núcleos dispersos. O sea, lo mínimo que puede tener una célula multinucleada, célula gigante multinucleada, 20 núcleos. Pero hay dos tipos de células gigantes multinucleadas, una del tipo cuerpo extraño y otra del tipo lambda. Cuando es el cuerpo extraño, no hay una disposición ordenada de sus núcleos. Los núcleos están por todos lados. Pero cuando se habla de células gigantes tipo lambda, los núcleos tienen una forma ordenada, que se forman en la periferia, en forma de un collar o en forma de una herradura. ¿Ya? Y aquí lo tienen, miren. Este es, ¿no? Miren, en forma de una herradura. Y muchas veces están haciendo como una fila india. No puede ser dos, una fila nada más. En forma de herradura de la U o una herradura invertida, o corona totalmente por acá. Y esto es, ¿no?, al azar. Célula gigante cuerpo extraño, donde los núcleos no tienen ningún ordenamiento. Entonces tenemos las células epitelioides y las células gigantes multinucleadas. Ahí está otra vez. Células gigantes multinucleadas tipo cuerpo extraño, no hay orden, la distribución es al azar, y la tipo lambda se disponen en la periferia formando un collar o una herradura. Ahí está. Herradura y un collar completamente. Y esto no, al azar,
no tienen ningún, son las de cuerpo extraño. Y bueno, el modelo, como dicen, el prototipo de esta forma inflamatoria que es la granulomatosa es relacionado a la enfermedad de la tuberculosis. Por eso es que se toma como modelo al granuloma tuberculoso. El granuloma tuberculoso es el modelo de una inflamación granulomatosa. Entonces, se acuerdan que en el centro siempre vamos a encontrar con respecto a Mycobacterium, la tuberculosis, ¿qué tipo de necrosis produce? Gaseosa. Entonces, en un granuloma siempre en un granuloma tuberculoso siempre voy a encontrar necrosis gaseosa central. ¿Quién más está en el centro? ¿Quién más está en el centro? Chicos, ¿quién más está en el centro? El agente causal como se llama. Pero te doy una noticia, no se ve. No se ve. ¿Por qué no se ve? Porque el Mycobacterium es una bacteria ácido resistente. El Mycobacterium es gran positivo ni gran negativo, es ácido resistente. Por lo tanto, con H no se tiene. Tendríamos que utilizar una coloración ácido resistente para que se pueda evidenciar. Si no, ¿y qué es lo que vamos a ver? Necrosis gaseosa. ¿Con clasificación o sin clasificación? Claro, con clasificación. ¿De qué tipo? Muy bien, entonces, tengo mi necrosis gaseosa central. Después viene la presencia de las células. ¿Cuáles son? Las células epiteliales. Aquí la he cortado transversalmente, deberían ser más larguitas. Así como esto es la rodeada. Y las células vienen como son las células gigantes. ¿Sus núcleos están ordenados o no están ordenados en la periferia? Entonces serán células gigantes multinucleares de tipo largo. Para tuberculosis o para Mycobacterium tipo. Y luego de las células epiteliales y las células multinucleadas, sigue, dice, un collar de linfocitos. ¿Qué tipo de linfocitos será? ¿T o E? Sí. Es la respuesta celular. Y también, dependiendo del tiempo que tiene de haberse formado este granuloma, si tiene un tiempo ya bastante prolongado, también se rodeará de una capa. Algunos no tienen, como por ejemplo acá, miren, esa es una microfotografía también de un granuloma tuberculoso. Todo esto que tú ves acá, que no tiene forma de nada, ni siquiera sé de qué órgano se trata, es la necrosis gaseosa. Y estas células de acá bien grandes, donde el núcleo se ve oscuro, serán las células gigantes multinucleadas, ordenadas en núcleo. Y luego estos puntos azulitos que están acá en la periferia vienen a ser los linfocitos. Eso es un granuloma tuberculoso y siempre se toma como modelo para demostrar esta inflamación granulosa. Miren, ¿qué les parece? Ahí, en una fotografía, tratando de individualizar a la célula gigante multinucleada bipolar. Pues miren, el ordenamiento de la periferia de los núcleos. Y estas células que están acá serán los linfocitos. Células epiteliales creo que es ahora. Las células epiteliales es difícil de poderlas ver y el citoplasma que es alargado porque se continúan una con otra, pero nos puede ayudar identificando al núcleo. Y eso también es alargado. Y miren, ¿qué les parece esta célula gigante? Hay un orden en las células, en los núcleos, entonces será una célula gigante multinuclear tipo cuerpo extraño. Los desordenados son cuerpo extraño, los ordenados tipo la. Bueno, tipos de granulomas. Los cuerpos extraños. Tipos de granuloma por cuerpo extraño.